La fertilidad no siempre es un plan. A veces es una espera, una herida o un deseo que aún no tiene forma. Bienvenido al podcast Lucenas Ecolfes. Historias reales, conversaciones necesarias y respuestas científicas para entender, para sentir, para acompañar. Bueno, buenos días aquí en nuestro podcast habitual que tenemos. Yo creo que uno de los primeros podcasts que hicimos fue el de una historia que hice con mi papá, de todo lo que era, o lo que fue, o el nacimiento de Secolfes en su época. Y una parte fundamental, y creo que el pilar de todo esto, pues detrás de un gran hombre siempre hay una mujer maravillosa. Y qué más que tener a mi mamá aquí con nosotros en este podcast, quien además de ser el amor de mi vida, pues construyó junto a mi papá todo este tema de Secolfes. Así que mamá, ¿cómo estás? Qué rico tenerte acá, me siento feliz de que estés aquí conmigo. Lo mismo digo yo, exactamente lo mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estabas nerviosa? Un poquito nerviosa, sí, estoy nerviosa. Bueno, no vamos a hablar de la historia de Secolfes porque tú, pues lo que acabo de decir, has sido parte fundamental de todo esto. Ha sido parte fundamental de esta nueva estrategia que hemos venido haciendo desde hace un año, desde mi llegada a Colombia, que es el Lucenas Ecolfes. Y cómo no contar esa historia tuya. Yo quiero como empezar porque nos cuentes, en esa época mi papá, el doctor Elkin Lucena, pues era como el ginecólogo más famoso que había en Bogotá. Yo creo que todos los partos que se atendieron en ese entonces los atendió él. Cuéntanos un poquito de esa historia, porque es cuando empezaron ustedes también a construir su hogar. Nosotros empezamos, pues no teníamos nada. Y entonces mis suegros eran los que nos ayudaban porque no teníamos nada. Pero entonces yo quedé embarazada y perdí el bebé. Y yo creo que de ahí a Elkin le salió la idea de esto, de la fertilidad, porque no quedaba embarazada, entonces yo creo que por ahí debió empezar. Entonces mis suegros le regalaron el primer laparoscopio que existió en el país, se lo regalaron ellos. Eso te interrumpo un poquito, ¿eso en qué año fue, si recuerdas? ¿En qué año eso hace unos 45 años. No más, sí fue... Pero fue el primer bebé que tenían, ¿no? No, tú estabas chiquito. Pero me devuelvo un poquito a cuando tú perdiste el embarazo. ¿Eso en qué año fue? En el 63. Ok, entonces sí nos devolvemos mucho ahí. Él era ya ginecólogo. Era ya ginecólogo, pero pues el médico que me atendió a mí, que se llamaba Roberto Jaramillo, era un médico muy famoso, y le propuso que se fuera a trabajar con él, y porque no teníamos nada, y él le dijo que no, que él quería hacer sus cosas solo y que no quería pues meterse con nadie. Entonces encontró una empresa que en esa época, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, una empresa, y ahí empezó la parte de los partos, que lo llamaban, y ya se volvió famosísimo. Y entonces, pero estaba con la idea de la fertilidad, entonces con 4 amigos, compañeros, entre ellos Otto Usher, Acuerdo de Otto. hicieron la clínica de fertilidad en la 77 con 15, era la... Sí, arribita la 15, sí, arriba la 15. Sí, ahí hicieron, pero eso fue un tomadero de trago. Eso fue terrible, porque lo único que hacían era beber. Entonces se pelearon y terminaron y se separaron. Y entonces Elkin quedó solo con su laparoscopio. Y entonces yo le dije, no, sigamos adelante. Y mi suegro también lo impulsó mucho. Y ya entonces nos pasamos para la 94 con 19, no con 15. Yo tengo una historia que pues siempre creo que me la has contado, me la contaste
No sé qué tan cierta es o qué tanto yo la fui adaptando, pero era una coincidencia con toda mi vida en Suecia y en eso, que según o mal no tengo entendido es que en una época a él le dieron una beca para irse al Sí, Instituto de sí, Karolinska en sí, Suecia. a él le dieron, y eso fue estando, tú tenías un mes Ok, cuando apareció esa beca y él se entusiasmó y yo también me entusiasmé, pero después él se echó de para atrás, que no, que ya iba muy adelante acá y que los niños que no sabían el idioma, que hacíamos con Mauricio tan chiquito. bueno, aprendí el idioma a los 45, 40, 50 años. Entonces, por eso Sueco, hago la aclaración. no aceptó ya después entonces empezó en la 94 y esto era mucha gente la que iba, mucha. Yo Pero ahí entré, voy un poquito para el primer centro que era ahí en la 76. ¿Ahí había laboratorio o era más atención o era simplemente no, atendían sí, consulta, había laboratorio? había laboratorio en el Yo tal vez me garaje. acuerdo que había un laboratorio en el garaje. En el garaje, sí. Ay, ¿cómo era que se llamaba el que lo atendía? Yo, Muchacho Rodríguez. yo creo que había, No no sé. había un Héctor Eran, Obando. eran dos, o era una mujer y este Rodríguez, pero no me acuerdo, la verdad no me acuerdo de... Bueno, ¿y qué hacías tú en Yo, ese momento ahí en la 76? cuando Elkin tenía su consultorio solo, que trabajaba solo, tenía una secretaria, Teresa se llamaba, muy querida, muy esto, pero le dio, ¿cómo se llama eso? De que no podía mover las manos, Artritis. artritis. Entonces no pudo, la mandaron para Tierra Caliente y entonces Elkin dijo, ¿y ahora qué hago? Y le dije yo, nada, yo me voy para allá. Y entonces yo me fui y yo empecé Empezaste como secretaria. no, que ni siquiera secretaria de la que recibía a la gente. O sea, estabas ahí en la recepción. Sí, Que creo que fue un papel que hiciste muchos recepcionista. años, sí. Muchos años, sí, y me quiso mucho la gente y fue fundamental en ese momento, pues por lo que... Y no, él siguió progresando, progresando. Y luego, a ver, luego se fueron para la 94. Sí, ahí en la 94 y ahí estuvo bastante, hasta que nos pidieron la casa porque era arrendada. Y aquí esto era un lote que teníamos y entonces mi suegro dijo, no, pues metámonos a construir a ver hasta dónde llegamos. Y él fue el que hizo toda esa parte, fue el que se hizo Secolfes, fue el que más lo impulsó, el que más le ayudó. Y bueno, entonces él empezó con el cuento del bebé probeta, porque acababa de nacer Luis Abraham. Entonces él se entusiasmó con esto y empezó a estudiar y a esto y lo logró, pero él se había ido para Cartagena o a un viaje del trabajo y resulta que sale en todos los periódicos, primer bebé probeta, y era de un médico que no tenía nada que ver con esto. Imagínense, lo llamo yo y le digo al que mire lo que pasó y me dijo, no, ya voy para Bogotá, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Si Diana Carolina está por nacer. Entonces, pero ese tipo se desapareció y nunca se volvió a saber de él. Eso fue era mentira. un caleño, yo no sé de dónde eran caleños. Y ya pues nació Diana Carolina y empezaron yo creo que tiene por lo menos 5.000. No, tiene mucho más. En las cuentas estábamos llegando casi a 15.000 ¿sí? hace un tiempo atrás, sí. Esa era la historia, estuvo... ¿Y tú lo acompañabas siempre a todos los viajes y a los congresos? Porque creo que fuiste un soporte muy grande en todo el tema de los congresos. Yo fui siempre lo acompañé porque no le gustaba ir solo. Y entonces yo siempre lo acompañé a los congresos. Fuera de eso, ensayábamos en el hotel, porque como él tenía que dictar la conferencia, entonces
ensayábamos en el hotel. Él hablaba y yo lo oía y yo le decía, sí, está bien, o está hablando muy duro, o está hablando muy pasito, o está... Entonces ¿Fuiste la que le corregiste sus conferencias de alguna manera? Sí, le corregí muchas veces. Una vez le dio por dictar una conferencia en inglés y entonces nos fuimos para el hotel a ensayarla. Entonces la traductora de acá se la escribió toda como se pronuncia. No, eso no se entendía nada, pero bueno, se la puso tal como se pronuncia. Entonces yo lo oía y yo le decía, eso ahí no dice nada, eso yo no entiendo nada. Usted no sabe inglés, va a entender si usted no sabe inglés. Bueno, y llegó la hora de la conferencia y se salió toda la gente, nadie le entendió nada. Sí, eran épocas muy bonitas y muy... Claro, era como ese esfuerzo, ¿no? Aparte del templance de ustedes dos y pues obviamente de él, de no tener ni idea de inglés, pero pues asumir un reto tan grande como eso, Sí, dar una conferencia y saber en inglés, toda la pues vida eso, fue muy arriesgado. eso es de quitarse el sombrero y habla de eso, de lo que es hoy Lucena Secolves, que fue esa tenacidad de él fue la construir lo que tenacidad construyó. De él, porque él para adelante, yo le decía, Elkin, esto no, a mí no me funcionó. Entonces hubo otra conferencia en Marruecos y entonces se llevó a Andrés, que ya Andrés estaba grande, había terminado medicina, entonces se lo llevó para que Andrés dictara la conferencia en inglés. Y llegamos allá y el día de la conferencia le empieza una gripa a Andrés, pero mejor dicho, de esas gripas, y yo, mijo, usted no puede presentarse porque ¿cómo? Y el quien que esté, sí, que tiene que hacer, y el otro, papá, que no puedo, y el quien que sí puede. Y bueno, sin embargo, allá se paró y con un Kleenex y botaba el Kleenex y hablaba, y botaba el Kleenex y hablaba. Si no, fueron épocas muy lindas de Secolfes y de ustedes. ¿Qué época sí recuerdas que haya sido como la época más maravillosa que viviste de Secolfes? Como lo que más te marcó de Secolfes. Pues yo no sé lo que más me marcó, pero sí me acuerdo mucho de Carolina, cuando llegó de París de estudiar, que también llegó aquí a Secolfes y fue muy emocionante para mí que ella estuviera en Secolfes. Andrés también trabajó aquí un tiempo. Tú no. No, yo empecé a trabajar en el 94 empecé a trabajar yo aquí en Secolfes. Sí. Yo empecé a trabajar aquí. En todo caso, estuvieron todos los tres. Entonces fue muy chévere saber uno que pues estaban todos empezando sus carreras, pero con un profesor como Elkin. No, era increíble. Sí. Y es muy bonito lo que estás diciendo porque pues es más o menos lo que logramos recoger cuando hicimos todo el tema, que pues ya lo hemos hablado, del tema del rebranding de Secolfes, y terminamos en Lucena Secolfes. Y ahí hay una frasecita que dice que es un legado de fertilidad y medicina regenerativa. Lo que es lo que estamos hablando. Es un legado donde hemos pasado generaciones, donde ha pasado mis hermanos, donde he pasado yo. Hoy en día está la nieta de ustedes, Daniela, exacto, que pues es un orgullo muy grande que ella haya seguido esos pasos de la fertilidad. ¿Qué sientes de tener a Daniela como la cabeza hoy en día? Sí, no, eso fue muy emocionante cuando ella se graduó de médica y dijo que quería seguir con ginecología y para después hacer la fertilidad que ella quería. Y ahí está, haciéndolo muy bien, y es pues nuestro soporte aquí en Secolfes hoy en día. Y yo creo que eso también es muy importante porque parte de la filosofía de lo que ha sido Secolfes y de lo que fue lo que ustedes construyeron como este legado que hoy en día tenemos nosotros,
es construir una familia, porque Secolfes al final del día se volvió una familia, una familia que nosotros sí. teníamos, que esa es parte de lo que estamos, de lo que reflejamos en Secolfes, nuestra familia, y creamos una familia, y es lo que hacemos sentir a nuestros pacientes hoy en día, es eso, Sí, es que se claro. sientan como una familia. Por eso tratamos de involucrar también a mucha gente de los Lucena, porque creemos en nuestra familia y creemos en ese legado tan importante que es el Lucena, y nos sentimos muy orgullosos, cada uno de nosotros nos sentimos muy orgullosos de que ustedes hayan sido ese pilar fundamental en lo que hoy somos y en lo que hoy tenemos. Porque generalmente en las familias se desbaratan. Un señor vino una vez a darnos aquí una conferencia hablando sobre las empresas familiares, y él decía, las empresas familiares se acaban cuando los papás se retiran o se mueren, y ellos quedan con esto, acaban con las empresas. Aquí ha sido al contrario, gracias a Dios, porque pues ustedes todos los tres están vinculados, Sí, y Daniela y Mariana. Nos hemos echado, sí, ya que dices de Mariana, pues Mariana pues me está acompañando también a mí hoy en día aquí en Secolfes, en Lucena Secolfes, con la parte de comunicación y marketing. Sí, Ahí claro. lo estamos haciendo todos aquí de la mejor manera. De esos nacimientos tan importantes, aparte de Diana Carolina, ¿qué otros nacimientos recuerdas mucho? Porque Secolfes fue el pionero de todas las técnicas de reproducción humana en Colombia y muchas en Latinoamérica. Bien, valga repetir, el primer IVF. Pero creo que hubo algunos más que eran de óvulo congelado, que no sé si usted recuerdas. Hubo congelado, ¿cómo se llama esa enfermedad? Bueno, se me olvidó que Teníamos Carolina. el de la hemofilia. La hemofilia. Hacemos la aclaración, Eso por es. técnicas de diagnóstico genético preimplantación, Sí, fue el primer bebé libre de el hemofilia último. del mundo, ¿no? Su ¿Por hermano qué también. no? No, el hermano nació bien. El hermano fue también de diagnóstico genético. Sí, claro. Pero eso se desapareció, ese programa, y Carolina no lo siguió. No sé por qué. Sí, no, eso, digamos que en esa época el diagnóstico genético preimplantación era un poquito controversial también. Sí. Pero ese programa se siguió, y hoy en día pues el diagnóstico genético preimplantación se hace para analizar los embriones que estén sanos, para transferir embriones sanos. Entonces esa técnica siguió, pero evolucionó a diferentes cosas. Sí, no, eso ha sido una vida muy llena de subidas y bajadas, como todo, ¿no? Bueno, Beatriz, pues fue una delicia tenerte aquí como parte fundamental de este Lucena Secolfes, que esto es de ustedes lo construyeron, ustedes lo hicieron. Nosotros lo hemos seguido, y lo hemos seguido con el mismo amor con que ustedes lo hicieron, lo hemos seguido igualmente con ese amor y esa pasión y ese orgullo que tenemos adentro de ser Lucena Secolfes. Mi mamá, te mando un besote desde aquí. Yo gracias también, por venir. te quiero mucho. Te quiero mucho, y bueno, gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Bueno, muchas gracias por nuestro podcast. Nos veremos en el próximo. Chao, gracias.